Los hijos de Dios jamás se derrumbarán. Bendito sea Dios. Nosotros los hijos de Dios morimos como mueren los árboles. ¿Sabe cómo mueren los árboles? De pie. Un árbol muere de pie. Por eso usted mira muchos árboles muertos, árboles secos, pero él murió de pie. Bendito sea Dios. Y los hijos de Dios jamás. Esta pandemia no podrá derrumbarnos. Las crisis, las dificultades, las guerras, los terremotos no podrán derrumbarnos, mis hermanos. A todos los que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Sabe que la palabra del Señor dice en el Salmo 127:1? Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué importante, hermanos amados, es consolidar nuestra casa, es consolidar nuestras familias en este tiempo. Qué importante es permitirle al Señor que edifique nuestras vidas, hermanos. No que lo hagamos en nuestras fuerzas o dependamos de nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que esto es, vamos a edificar nuestras vidas y vamos a edificar nuestras familias con la palabra de Dios. Es con la palabra del Señor. No como con lo que nosotros le dimos a hacer a nuestros padres o con lo que nosotros pensamos que está bien, sino la poderosa palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña el Señor Jesucristo? Para construir vidas sanas, vidas fuertes, cristianos que jamás podrán ser derrumbados, derribados, mis hermanos, por absolutamente nada. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 7, en el versículo número 24, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, oiga eso, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero mire el verso 26, es totalmente lo opuesto. Pero cualquiera que oye la palabra de Dios y no la hace, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se hundió y cayó y desapareció, y fue grande su ruina. Amén y amén. Esta predicación tiene un propósito, y el principal propósito de esta predicación, amados, es que usted y yo entendamos que no hay mayor necio, que no hay mayor insensato que aquel que oye la palabra de Dios, pero no la practica, no la obedece, no hace lo que la palabra de Dios dice. Debo cimentar mi vida. Nuestra vida cristiana tiene que estar cimentada en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. En esa doctrina tenemos que estar cimentados todos los que somos cristianos. Si no estamos cimentados en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles, mis hermanos, y no la conocemos, entonces podemos ser destruidos. Entonces, mis hermanos, puede venir la perdición a nuestra alma, pero también a nuestra casa. Tremendo. El Señor está hablando de construir casas. Y para construir una casa se tiene que tener aún un mínimo de entendimiento de cómo construir una casa, por más pequeña, por más sencilla que sea. Se debe tener conocimiento, porque si no se tiene nada de conocimiento, pues definitivamente esa casa se va a caer, no va a aguantar ni siquiera una llovizna. Pero si alguien tiene conocimiento,
entonces se va a enfocar en hacer muy buenos cimientos, en colocar muy buenos cimientos. Y cuando ponemos buenos cimientos, mis hermanos, esa casa entonces estará firme y no caerá y podrá soportar el peso de la casa. Tremendo, gloria a Dios. Si los cimientos de una casa no son suficientes, sino que ponemos malos cimientos, entonces saldrán grietas en las paredes, entonces la estructura se debilitará y entonces la casa caerá encima de los que allí habitan y va a resultar que la casa que iba a ser una bendición se convirtió en una maldición y en lugar de traer vida, trae muerte. Miren lo importante de lo que estamos viendo en esta noche. Si ustedes se dan cuenta, las grandes edificaciones y los que hacen grandes casas o grandes edificios, ellos escogen muy bien los terrenos. Y después de que escogen los terrenos, entonces profundizan. Yo he visto que para hacer algunos edificios o algunas casas, profundizan desde 30 hasta 40 metros para poner los cimientos, para poner las bases, para poner las zapatas y luego desde ahí puedan salir las columnas que van a sostener todo el peso de ese edificio o de esa casa. Va a llegar el momento para todos los que edifican. Hay ingenieros, hay arquitectos. Nosotros, los cristianos, el Señor nos llama a ser edificadores. Y hay un momento en la existencia de esa casa que se va a poner a prueba y se va a poner a prueba su resistencia. ¿Cuándo la resistencia de una casa se pone a prueba? Cuando viene un sismo. Un sismo viene para probar una casa, mis hermanos. ¿Cómo esa casa fue construida? Si esa casa aguanta o no aguanta el terremoto, aguanta o no aguanta el sismo. Yo quiero que usted entienda lo que yo quiero decir. Podemos ver un ejemplo y quiero traer a colación hoy dos países. El primer país, Chile. Chile es un país ubicado aquí en Sudamérica y es un país, mis hermanos, que tiene una característica. En Chile abundan los sismos, permanentemente hay sismos. Así que los chilenos, cuando hacen sus casas, ellos se enfocan no tanto en la belleza como en los cimientos y usan la sismoresistencia. El otro país que quiero traer a colación como ejemplo es Haití. En el año 2010 en Haití vino un sismo, vino un terremoto y ese terremoto tenía 7.0 en la escala de Richter y provocó en Haití la mayor catástrofe del Caribe, mis hermanos. Tremendo, fue tremendo. Más de 430.000 muertos, más de 600.000 heridos, más de 3.500.000 personas, hermanos, que fueron damnificados. Ese sismo trajo, ese terremoto a Haití trajo la destrucción casi total de toda la capital de Haití. Pero ese mismo año, 2010, allí, en el país de Chile, vino un sismo, vino un terremoto. El de Haití fue de 7.0, el de Chile fue de 8.8. Fue un sismo mucho mayor, con mucha más fuerza. Fue un sismo terrible, hermanos, en la escala de Richter, de los más altos en el mundo. Pero como ellos han edificado y han profundizado, han hecho muy buenas bases, cuenta la historia de este sismo, mis hermanos, que no hubo más de 600 muertos, que no hubieron más de 400 heridos, que las pérdidas fueron mínimas. Y Jesucristo nos habla en la parábola sobre los dos tipos de cimientos. Y parece ser que Chile, mis hermanos, se enfocó en los cimientos, pero
Haití, a los haitianos no les importaba la sismoresistencia. Así que construían unas basecitas, cualquier cosita, y echen paredes para arriba y ya. Pero a toda casa le va a llegar el tiempo de la prueba, y el tiempo de la prueba es un sismo. Y a todo cristiano le va a llegar el tiempo de la prueba, y el tiempo de la prueba puede ser una pandemia como esta, una pandemia, una cuarentena como esta del COVID-19. Y en medio de estas aflicciones, y en medio de todo, esto que está sucediendo, hay personas ya, hay cristianos ya que no aguantan más, que no soportan más, que están ya desesperados, que ya están dudando del Señor, que ya están dudando de Dios, que ya están dudando hasta de la presencia de Cristo en sus vidas, en sus hogares. Si estamos en nuestros hogares, estamos renegando, estamos amargados, si estamos gritando, si estamos usando la violencia, si estamos desesperados, si estamos murmurando, si estamos renegando, entonces eso nos muestra que los cimientos de nuestra vida cristiana, mis hermanos, son muy escasos. Y cuando los cimientos son escasos, es porque hemos construido nuestra cristiandad sobre la arena. Y sobre la arena jamás podremos permanecer. Todo aquel que construya su vida espiritual sobre la arena será destruido y será condenado, mi hermano, por descuidado. Así que es muy importante esta palabra de Dios. Es muy importante que usted y yo la tengamos en cuenta. Mateo 7:24 dice la palabra del Señor. Quiero que la lea conmigo, por favor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bendito sea Dios. Y lo primero que está exaltando el Señor es la prudencia, es la sabiduría, mis hermanos, el ser prudente. Dice, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La función de una casa es proveer techo. La función de una casa es proveer bienestar, habitación, refugio, mis hermanos. Y como tiene que ofrecerle refugio a una familia, una casa tiene que ser firme, una casa tiene que ser resistente, una casa tiene que ser segura. No, usted no puede meter a su familia en cualquier rancha que no tenga bases, porque se le cae el techo, se le caen las paredes encima a usted, a sus hijos, y los mata. Por eso es tan importante construir muy bien una casa, y por eso es tan importante, dice el Señor, aquellos cristianos que profundizan en la palabra del Señor, que profundizan en su relación con Dios, que se preocupan por ponerle muy buenas bases a su vida cristiana, a su relación con el Espíritu Santo. Así que una casa es una prioridad para todo hombre, para toda familia. Hay casas, mis hermanos, donde se les ha hecho mucho trabajo. Hay casas muy complejas, y entre más trabajo se le mete a una casa, y entre más compleja sea una casa, va a ser de más valor. Bendito sea Dios por eso. Así que no hay nadie que sea más sabio, no hay nadie que sea más prudente que aquel que se enfoca en ponerle muy buenos cimientos a su casa, muy buenos cimientos a su vida espiritual. Bendito sea Dios. ¿Sabe que el sabio Salomón dijo en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos y necios desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Qué era lo que nos pasaba? La gente quería ir a un culto de prosperidad, a un culto de milagros y sanidades, a un culto donde le profetizaran cosas del futuro, a un culto donde le descubrieran cosas que él pensaba.
pero las escuelas, pero los ayunos, pero las vigilias, pero los encuentros. Porque la gente, mis hermanos, antes de esta pandemia, no querían profundizar. Líderes, servidores, que ya no querían estar en las escuelas, ya no querían seguir estudiando. Y es que se estudia no porque vaya a ser pastor o apóstol o vaya a ser un maestro de la palabra. Es que hay que estudiar, mis hermanos, la palabra del Señor. Hay que profundizar en la palabra del Señor. Porque nuestra cristiandad, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Y si no estudiamos la palabra, pues nuestro fundamento está sobre la arena, mis hermanos. Y esas personas no van a poder soportar. Y no van a poder estar de pie ante esta tempestad que está viviendo el mundo, pero también la iglesia. Porque cuando cae una tempestad en la ciudad, cae sobre todos, sobre blancos y negros, sobre ricos y pobres. Y esta pandemia ha venido sobre todos, sobre el mundo, los inconversos, los impíos, la iglesia. Esa es una pandemia, mis hermanos, que está afectando absolutamente a todo el mundo. Bendito sea Dios. Así que necesitamos sabiduría. Necesitamos en este tiempo la prudencia. Y Jesucristo, mis hermanos, dice que el que quiera sabiduría, entonces búsquela en la fuente. Y la fuente, mis hermanos, es el Señor. Y el Señor es la palabra y la palabra es el Señor. Bendito sea Dios. La roca. Dice Jesús que edifica tu casa sobre la roca. Quiero que vaya conmigo y encontremos la roca en Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice la poderosa palabra de Dios. Isaías 28, verso 16, dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una roca probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Bendito sea Dios. Y se sabe que en ese texto el profeta está hablando de Jesucristo, del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y Primera de Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2.4, Primera de Pedro 2.4 dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. 2.4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Que somos, dice el apóstol, somos casas espirituales. Somos casas espirituales. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Dice el Señor: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Oiga lo que dice Isaías: preciosa, una piedra preciosa. El que creyere en Él, lo que decía Isaías, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes desecharon a Cristo? Los judíos. Bendito sea Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué es Cristo? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer a todos aquellos que no creen en el Señor. Bendito sea Dios. Así que solo en Cristo Jesús podremos estar firmes y seguros, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor: y podremos permanecer eternamente. Qué importante es esto. Pero lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 7, verso 25. Mateo capítulo 7, verso 25, dice la palabra así. Dice el Señor: descendió lluvia
estamos viendo la primera casa que se construye sobre la roca. Los que se construyen sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Muy bien. Y vinieron pandemias, y vinieron rumores de guerras, y vinieron hambrunas, y vinieron crisis económicas, y vinieron pestes y plagas, y vinieron meteoritos, y vinieron terremotos. Pero los hijos de Dios jamás seremos derrumbados. Los verdaderos hijos de Dios, nada los podrá derrumbar, mis hermanos amados, porque están cimentados sobre la roca, y esa roca preciosa, angular, mis hermanos, puesta por Dios, no fue puesta por hombres, es una roca que fue puesta en esta tierra por Dios. Y todo aquel que edifique su fe en esa roca, que es Jesucristo, verdaderamente no caerá, no será derrumbado. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que una buena construcción de una casa debe ser capaz de resistir las fuertes condiciones naturales. Una casa bien construida, un cristiano bien construido, debe soportar los embates del infierno, del mundo, de la gente. Debe soportar los embates del clima, hermanos amados. Bendito sea Dios. Una casa como esta donde yo estoy, ahora acabó hace pocos minutos de caer un aguacero tremendo, truenos, relámpagos, brisas, un viento tremendo, muy fuerte, y sobre el techo estaban cayendo gotas, pero parecía que estaban mandando era baldados del cielo, y tremendo. Pero la casa soportó todo, soporta absolutamente todo. Bendito sea Dios, porque está bien construida. Y cuando hay un cristiano bien edificado en la palabra, en Cristo Jesús, mi hermano, es un cristiano que va a soportar y va a pasar todas estas condiciones que describe el Señor. Él habla de lluvias, de ríos, de vientos. Vendrán ríos, lluvias, tormentas. Dice que ríos, vientos huracanados. Pero no tumbarán la casa, no podrán con esa casa, no podrán derribar la casa. Y sobre nosotros también, en ese tiempo está viniendo crisis, hay crisis en el mundo, que la crisis, que el hambre, que el desempleo, que la pandemia, que el virus, y todo eso está viniendo sobre la iglesia del Señor. Pero mis hermanos, hijos, líderes, servidores, eso está viniendo sobre todos, y eso está viniendo sobre el mundo, y está viniendo sobre la iglesia. Pero usted verá que miles de personas caerán, millones caerán, pero los cristianos verdaderos que hemos ahondado y profundizado nuestros cimientos en Cristo Jesús, jamás seremos derrumbados. No caeremos en esta pandemia. No caeremos, ese virus no podrá con nosotros, el infierno no podrá con nosotros. Bendito sea. ¿Cuándo dice la amén allá en sus casas? Muy bien. Así que el primer terreno que habla el Señor es construir sobre la roca. Y para poder llegar, hay una capa en la tierra, hay una capa que es muy blanda, y debajo de esa capa hay una capa que es arcillosa, y debajo de esa capa de arcilla hay otra capa que es una capa como de balastro, y después de esa capa viene una roca tectónica, que es la que cubre toda la tierra. Y sobre esa roca es que las grandes edificaciones es las que buscan ellos para poner allí sus cimientos. Bendito sea Dios. Porque hay terrenos muy blandos, terrenos muy bonitos, pero muy blandos y no aguantan las edificaciones. Así que el primer terreno es la roca. Ahí puedo edificar mi casa. Pero el Señor muestra que hay otro terreno. Porque hay dos tipos de hombres, hay dos tipos de personas, los prudentes y los necios. En la iglesia hay gente prudente y hay gente necia. Claro que sí. Prudentes y necios. Ambos han oído la palabra, ambos saben que es necesario edificar en la roca, pero no todos se edifican en la roca.
Los necios edifican en este lugar, en la arena. Y veamos qué características tiene ese lugar. Mateo 7:26 dice la palabra: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, sin sesos, que edifica su casa sobre la arena. Oiga, qué tremendo, tremendo esto, mis hermanos. Aquí aparecen los necios. No es que no sepan, sí saben. No es que no hayan oído la palabra, sí la han oído. Pero son necios, insensatos. Ellos no están dispuestos a pagar el precio del esfuerzo, del trabajo. Ellos no están dispuestos a pagar ese precio. Y dice el Señor en el verso 27, que a esta casa que se construye sobre la arena descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¡Qué tremendo! Todas aquellas, yo conozco cientos y cientos y miles de personas desde hace más de 25 años que antes ellos decían que eran hijos de Dios, que eran cristianos. Hoy en día no son nada. Volvieron al mundo, volvieron a las falsas doctrinas. Se fueron detrás de las riquezas. Ellos no cavaron, no profundizaron, mis hermanos, sus vidas. Y no deja de ser insensato aquel que oye la palabra, pero no aplica la palabra. ¿De qué nos sirve oír la palabra si no vamos a hacer lo que la palabra nos guía a hacer? Si es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Salvador, es la palabra de Jesucristo, mis hermanos. Así que cuando yo escucho la palabra y obedezco la palabra, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y qué importante es hacer la voluntad de Dios. Hay gente tan floja, hay gente tan perezosa espiritualmente, y ellos prefieren edificar y mantenerse ahí sobre la arena. Son irresponsables, porque si tú caes, mujer de Dios, si tú caes, mamá, si eres tú el que caes, papá, porque viene una tormenta, porque llegó una lluvia, llegó una brisa, vino un río del infierno y te tumbó, eso traerá muerte sobre tu vida. Pero no morirás tú, sino morirá también tu familia, morirán tus hijos. Matarás la fe de todas aquellas personas que tenían puestos sus ojos en ti como el modelo espiritual de la casa. Mire qué cosa más tremenda es esta, mis hermanos. Así que es muy probable que todas las personas tengan la oportunidad, todos tenemos la misma oportunidad de construir nuestra casa sobre la roca. El que la construye sobre la arena es porque es terco, es porque es necio y no le importa la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Así que construir sobre la roca requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere, mis hermanos, requiere enfocarnos en el fundamento, no en las emociones. Y en este momento la iglesia tiene que enfocarse en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Bendito sea Dios. La vida verdadera de un cristiano que edifica sobre la roca se edifica por el esfuerzo, por el sacrificio, por la abnegación, por la negación, a negarse a sí mismo, hermanos. No vinimos aquí, no estamos aquí para darnos grandes lujos, grandes gustos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Así que la mayoría de cristianos hoy en día, hay mucha gente que se hace llamar cristiana o se dice ser cristiana, no quieren tomar la cruz, no quieren negarse, prefieren tomar el camino ancho. Dice la Biblia que ancho es el camino que lleva a la perdición. Mire los jóvenes que antes de esta pandemia estaban en las iglesias,
Jóvenes en las discotecas, el domingo en la iglesia y entre semana, viernes y sábado en la discoteca, tomando trago, en fornicación, en inmoralidades. Los jóvenes sin ninguna convicción, sin ningún temor de Dios. Gran cantidad y miles de jóvenes iban a las iglesias solamente por ir, por un compromiso con un hombre, por un compromiso con el papá, con el pastor, con la mamá, por un compromiso con la familia, pero no un compromiso con Dios. Y eso tiene que acabar. Esos jóvenes están edificando sus vidas en la arena y serán destruidos si no se arrepienten. Edifica tu vida sobre la roca, mi hermano. Bendito sea Dios. Tenemos la oportunidad. Mateo 7:27 dice la palabra del Señor: y descendieron las lluvias y los vientos y los ríos y dieron contra aquella casa y cayó. ¿De qué está hablando? Que cuando vienen las adversidades, vienen sobre todos, sobre los justos y sobre los injustos. En este momento esta pandemia ha venido sobre todos, justos e injustos, mis hermanos. Pero la ventaja de nosotros los prudentes, la ventaja de nosotros los que tenemos nuestra confianza en Dios, es que no estamos solos, es que Dios está con nosotros. La ventaja que nosotros tenemos, mis hermanos, es la confianza que tenemos en la poderosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos amados. Pero los que no tienen, los que no han edificado su vida sobre la roca que es Cristo, esta pandemia los va a destruir. Esta pandemia, mis hermanos, ya está llevando a la ruina, ya está llevando a la miseria, a la muerte. En este momento hay cientos de empresarios quebrados en el mundo entero. Hay cientos de empresas que se han declarado en ruina. Hay cientos de personas que se están suicidando diariamente en Colombia y en el mundo. Hay personas que eran ricas y ahora quedaron pobres y se están suicidando. Porque esta pandemia está destruyendo. Igual que personas que decían, iban a las iglesias, decían que eran cristianas, pero no eran cristianas. Tenían sus vidas sobre la arena, edificaron su vida espiritual sobre una arena. El domingo no iban a la iglesia y no les preguntaba: ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, pasó porque tuve que trabajar. Es que primero es el trabajo. Venir a culto, usted no me va a pagar las cuentas, no me va a pagar el arriendo. Así decían, así contestaban. Tanto que se afanaban por las cosas materiales. Tanto que estaban en la iglesia, pero cuando podían. No porque amaran al Señor. No era Dios su prioridad, no era Dios el primer lugar. Y ahora esas personas están viendo cómo todas las cosas por las que se esforzaron y trabajaron se están esfumando, están desapareciendo de sus vidas. Porque las cosas aquí en la tierra son perecederas, mis hermanos. Las cosas aquí en la tierra tienen fin. Pero hay algo que no tiene fin, y es maravilloso. Y es el que confía en Cristo, jamás será derribado. Primera de Timoteo 6:17, por favor, dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Vamos a leer esta poderosa palabra, 6:17, por aquí está. Dice el Señor: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Oiga, lo que decían es que tengo que trabajar, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Qué palabra más maravillosa, la palabra más linda, mis hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Que el que confía en Jesucristo vivirá para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y yo oro porque la confianza en el Señor, la confianza en la palabra del Señor Jesucristo, mis hermanos,
se fortalezca en su alma, en su espíritu y en su corazón. Bendito sea Dios, y podamos resistir este tiempo, que podamos resistir se me va el término, esta tormenta, porque esto es como una tormenta mundial, hermanos. Bendito sea Dios, pero los que estamos fundamentados en la roca, vamos a estar firmes. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que hay solo dos formas de construir vidas cristianas. La primera forma de construir nuestra vida espiritual es sobre la roca. La segunda forma es sobre la arena. Para construir sobre la roca voy a tener que usar la abnegación, la negación a los deseos de mi carne, a las ofertas del mundo. Voy a tener que esforzarme, voy a tener que estudiar, voy a tener que orar, y todas estas cosas deben convertirse para mí en un buen hábito y en una delicia. Bendito sea Dios. Pero el que quiera construir sobre la arena, pues usted lo puede hacer, construya sobre la arena. No ore, no lea la Biblia, siga murmurando, maldiga, quéjese. Bueno, pelee, sea violento, diga palabras deshonestas, corruptas. Pues construya sobre la arena, porque usted ya conoce la palabra. Y usted puede construir sobre la roca o usted puede construir sobre la arena. Al final, el que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena, verán, mis hermanos, el fruto de su decisión. Muy bien, dice la palabra de Dios en Salmos 127:1. Dice: si el Señor Jesucristo no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que de nada sirve que hayamos alcanzado grandes logros en esta vida. Cada que, pastor, terminé mi bachillerato, terminé mi carrera, tengo en este momento, tengo propiedades, tengo fama, tengo dinero, tengo riquezas. Bendito sea Dios. Yo quiero decirte algo. Tú puedes tener todo eso, pero esas cosas son inciertas. Mire que antes todo el mundo andaba afanado por tantas cosas, y al mundo se le acabaron los afanes. Y este COVID-19 vino a mostrarnos algo en especial. Vino a mostrarle al hombre que no era tan fuerte. Vino a quebrantar la altivez de los hombres en esta tierra. Porque la gente decía, yo no voy a la iglesia porque yo soy muy joven. Yo voy a la iglesia cuando yo ya esté viejito. Y se tenía ese concepto que ir a buscar de Dios es porque está viejito y ya está a punto de morirse. Ahora la gente no está tan afanada en las riquezas. Ahora la gente no está tan afanada, mis hermanos, en tantas cosas que antes le afanaban. Ahorita el afán del mundo es de preservar la vida y preservar la salud. Tremendo, bendito sea Dios. Así que dice la palabra del Señor, dice en el Salmo 89:14. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Salmo 89:14. Qué lindo que es, hermano, poder no disfrutar todavía la palabra. Viene un tiempo donde ya la gente querrá leer la palabra y no va a haber palabra en la tierra. Salmo 89:14 dice la palabra del Señor. Dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. No es el amor, Dios es un Dios de justicia y de juicio, y ese es el cimiento del trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar al Señor. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Amén y amén. Miren qué cosa más hermosa. Bendito sea Dios. Isaías 44:8. Leámoslo, por favor. Sigamos disfrutando la palabra de Dios. Isaías 44, versículo 8, dice la palabra. Dice: no temáis ni os amedrentéis, iglesia. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco
a ninguno. Bendito sea el Señor. No hay Dios, no hay Dios que sea eterno, mis hermanos. Solamente el Señor nos puede dar vida eterna. Por eso, en una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes también quieren irse. Y Pedro dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? ¿Cómo vamos a perdernos de esta bendición de la eternidad? Bendito sea, ¿cómo se le ocurre? No, Señor, aquí vamos a seguir. Aunque hayan pruebas, aflicciones, aunque hayan dificultades, aquí vamos de tu mano. Miren qué maravilloso, bendito sea Dios. Así que, las tres similitudes que hay entre estos dos hombres. Muy bien, entonces esta parábola nos habla de dos hombres, uno prudente y el otro imprudente, necio, insensato. Nos habla de casas, nos habla de la importancia de una casa. Esta parábola también habla de Jesucristo como la roca, ¿verdad? Entonces estamos mirando muchos elementos aquí, pero habla, mis hermanos, específicamente de una casa que cae y de una casa que perdura, y en eso me quiero enfocar, porque hay una similitud en estos dos personajes, el prudente y el necio. ¿Cuál es la similitud? Ambos, tanto el necio como el prudente, dicen ser cristianos. Ambos dicen: yo soy cristiano. El otro: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo cargo la Biblia, yo soy cristiano. Y es que todo el mundo hoy en día dice que es cristiano. Yo soy cristiano. El prudente y el necio, ambos dicen: soy cristiano. Tienen esa similitud. Pero ¿qué más? ¿Qué otra similitud tienen? Ambos se creen salvos. El prudente se cree salvo y el necio se cree salvo. Y está engañado por Satanás. Él se cree salvo. Esa es otra similitud. Pero también hay otra similitud, y es que el imprudente como el necio también se cree hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Yo también soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Gloria al Señor porque lo conocemos. Gloria a Dios porque vamos a la iglesia. Gloria a Dios porque yo doy ofrenda. Pero su vida no está cimentada. No son vidas consagradas, mis hermanos. No son personas cimentadas en la palabra, en la doctrina. Mire usted cómo hoy en día casi la gran mayoría de personas que dicen ser cristianas no estudian la Biblia, no cogen una Biblia para nada. Y el principal fundamento en la vida de un cristiano es la palabra, no es la oración, es la palabra. Tremendo. Bueno, ambos escucharon y entendieron la palabra. Ambos, el necio y el prudente, entendieron, escucharon. Ambos van a la iglesia, están sentados en la iglesia o aquí en la red. Están allá en sus casas y ambos, todo el mundo dice: gloria a Dios, amén. Y cuando escuchan la palabra, se emocionan y aplauden, dicen: gloria a Dios, qué palabra tan bonita, me gustó. Pero hay uno que es hacedor y hay otro que solamente es un simpatizante oidor. El necio es un oidor. Tremendo eso, mis hermanos. Ambos edificaron una casa. Tanto el necio edifica una casa como el prudente edifica una casa. Esa es otra similitud. Los dos construyen. Lo que pasa es que uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. ¿Qué marca la diferencia de ellos? Que el que construye su casa sobre la roca está buscando que su casa perdure en el tiempo. Pero el que construye sobre la arena solo está enfocado, mis hermanos, en lucir la casa. Y hay gente que le importa más eso, en lucirse, en parecer cristiano, en parecer espiritual. Pero no es espiritual. Pero se está engañando a sí mismo. Y está
está dañando. Tus cimientos no están bien. Tus cimientos no están bien. Y cuando los cimientos de un cristiano no están bien, empieza a caerse de todo, mi hermano. Y en este tiempo de pandemia, entonces empieza a caerse en el techo, las paredes, empieza a caerse de todo muerto, todo oscuro. Porque ha estado construyendo su vida cristiana sobre la arena. Otro punto, hay un punto de inflexión entre el cristiano que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. ¿Sabes cuál es el punto de inflexión? La prueba. La prueba es ese punto, bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios 4:17 dice la palabra de Dios, y la encontré. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Esta tribulación, esta pandemia, esta cuarentena, mis hermanos, esto que estamos viviendo, esto no es una maldición para la iglesia. Esto que estamos pasando, mis hermanos, es necesario. Esto que Dios está haciendo en este momento con la iglesia es importante. Es la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo es esta pandemia? ¿Cómo va a ser esta pandemia momentánea? Es por un momento, es por un tiempo. Esto va a concluir, esto va a pasar, bendito sea Dios. Pero esta pandemia va a producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Eso va a producir eso. Cuando podamos salir a trabajar, volver a los parques, volver a la cancha de fútbol, volver a la iglesia, congregarnos, vamos a amar, vamos a valorar, nuestra actitud va a cambiar, mis hermanos, y vamos a salir. Tenemos que salir de todas nuestras casas, con nuestras familias, de todos nuestros hogares, con un excelente peso de gloria. Bendito sea Dios. No vacíos, no fríos, no muertos, no derrotados. No. Los hijos de Dios jamás serán derrumbados por esta pandemia. Jamás serán derrumbados por las tribulaciones. Bendito sea el Señor. Así que la diferencia radica entre un cristiano, en verdad, que construye su casa sobre la roca, mis hermanos, en que el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, que ha construido bien su vida espiritual, soporta las aflicciones, soporta las pruebas, soporta con gozo, con alegría, con fe, con esperanza. Bendito sea Dios, soporta, dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 18, dice la palabra del Señor. Romanos 8, 18, ya estoy acabando. Romanos 8, 18 dice la palabra, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esta aflicción que estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Esta leve tribulación, esto que estamos pasando, mis hermanos, es tan leve para la gloria en que Dios nos va a meter cuando salgamos de todo esto, cuando todo esto haya pasado. Bendito sea Dios. Así que alégrese, gócese, mi hermano. Yo oro por esas personas que vienen a casa. No los estoy juzgando, no los estoy criticando, no los estoy discriminando, no. Pero muchos de nosotros hemos caído en graves errores en medio de esta pandemia, de abandonar la oración, de vivir amargados en nuestras casas, de vivir renegando, de vivir murmurando, de vivir desmotivándonos, y nuestra familia viendo esa actitud en nosotros, cuando ellos lo que tienen que ver es una actitud de fe, de gozo, de esperanza en medio de las tribulaciones. Porque recuerde que las casas son probadas, y son probadas a través de los sismos. Y cuando la casa queda de pie, pasó el sismo y la casa quedó de pie, bendito sea el Señor, esa casa está aprobada.
Cuando esta pandemia pasa y ese pastor está de pie, entonces ese ministerio está aprobado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. No sé por qué Dios me pone a predicar eso. Así que termina, la gente que ha construido sobre la arena termina destruyendo su vida, su ministerio, termina destruyendo su eternidad y lo peor, destruyendo sus hijos, destruyendo sus familiares. Y no es posible que estemos haciendo estas cosas. Muy bien, así que no vamos a hundirnos, no vamos a desaparecer, vamos a obedecer esta palabra. ¿Ven, hermanos? Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta noche ya para terminar. ¿Cómo estás construyendo en medio de esta pandemia? ¿Cómo estamos construyendo? Con gozo, con alegría, con fe, con devoción. Mis hermanos, o estamos haciendo todo lo contrario. Porque, vuelvo y les repito, esta pandemia vino a demostrarnos que ninguno de nosotros somos fuertes. Que todo aquel que no tenga su vida espiritual cimentada sobre la roca, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajaste. Y todo va a desaparecer y todo es vanidad. Así que esta pandemia tiene, y doy gracias a Dios por eso, porque esta pandemia tiene fecha de caducidad. Diga conmigo, esta pandemia tiene fecha de caducidad. El que no tiene fecha de caducidad eres tú. Tú no tienes fecha de caducidad. La pandemia sí, pero tú no tienes fecha de caducidad. Tú vas a permanecer en el cielo o en el infierno, pero vas a permanecer. Tú decides a dónde vas a pasar tu eternidad, en el cielo o en ese otro lugar que la Biblia habla, el infierno. Al final, mis hermanos, al final, esta pandemia la ha enviado Dios y solo tiene como propósito, tiene un propósito, y es, se me va esa palabra, se me fue la palabra, Dios mío. Esta pandemia tiene como propósito, esa es la palabra, ya me llegó, revelar. Esta pandemia va a revelar a pastores, líderes, cristianos, servidores, que verdaderamente han edificado sus vidas sobre la roca. Porque todos aquellos que edificaron sobre la arena al final de esta pandemia ya no estarán, a menos que se arrepientan en ese tiempo, mis hermanos, y con un corazón humilde, contrito y humillado le pidan perdón a Dios y entren y empiecen a construir sus vidas sobre la roca. Bendito sea Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Los hijos de Dios no seremos derrumbados por esta pandemia. Bendito sea Dios.